Un ejemplo, 5 pesos más al litro de refresco y el presidente lo batea, dice que no está de acuerdo en ello. De ahí viene una reacción de Ricardo Monreal, hablando un tanto al respecto de que no se estarían buscando nuevos impuestos y quizá la más interesante, la de Gabriel Llorio, desde la Subsecretaría de Hacienda, cuando dice lo mismo, que más allá de impuestos por inflación, no debería, que más allá de un incremento por inflación, no debería de haber nuevos impuestos. Es año electoral. Cobrar impuestos sería sumamente impopular, pero también va a ser el año con los peores ingresos en la historia reciente del país, en la peor crisis económica desde 1932. Ezra Shabot, qué gusto escucharte. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ezra? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Pues sí, en medio de gritos y sombrerazos, de pues promesas cumplidas e incumplidas, ahí los temas comienzan a surgir y más allá de esta realidad parlamentaria está la otra, la realidad de la ausencia de recursos. Pues sí, no les alcanza, ya no hay guardaditos, ya no hay dinero ahí metido en las arcas que pueda suplir la falta de recaudación fiscal. Y esto es lo que pues obliga a los grupos a tratar de encontrar algún tipo de ingreso y empiezan a pues lanzar este tipo de alternativas. Por un lado se hablaba de impuestos a las herencias, es un tema que han estado dándole vueltas y que genera determinado tipo también de reacción por parte de pues distintos sectores que estarían pues tratando por supuesto de defenderse de este tipo de impuestos, que generaría también pues movilización, llamémosles así, pues por lo menos legal, de todo aquel que tiene determinado tipo de propiedad y que trataría de defenderla frente a un impuesto que no se sabe bien a bien ni siquiera cómo operaría. Y está otra vez el otro tema, el tema que han lanzado una y otra vez de impuesto a lo que llaman productos chatarra y que pues ha demostrado una y otra vez que es un impuesto que por lo menos no disuade del consumo, lo vuelve más caro, es cierto, pero finalmente la gente sigue comprando este tipo de productos y no pues tienen una incidencia real en la salud, en el problema de la obesidad o del control de peso como tal. En la realidad lo que sucede es que es lo más fácil de cobrar, lo más fácil de obtener por parte del gobierno como mecanismo pues para hacerse de dinero. El problema es que, como tú bien decías, estamos ante un año electoral en donde subir impuestos es muy impopular, pero es cierto, el hoyo fiscal es un hoyo que se ha venido ya agrandando. Ya tenemos reducción, por lo pronto ha sido pequeña reducción de ingresos, pero esto se va a ir agrandando, esto va a ir creciendo paulatinamente en la medida en que pues la recuperación llegue a un tope, es decir, la economía comienza a abrirse más allá de los problemas de salud, se abre la economía, es una economía que estaba prácticamente atorada, se abre hasta donde llega, pero sin inversión privada. Esta inversión pues no le tiene miedo a muchísimas cosas y entre otras a la inestabilidad y a la falta de garantías, y lo que vamos a llegar es a un momento en donde llegue a estancarse, es decir, se reactiva el consumo mínimo, se reactiva pues finalmente la exportación hasta donde el modelo norteamericano de crecimiento nos permita, y ahí, Luis, pues llegamos prácticamente a un verdadero atorón, un atorón en donde ante la falta de inversión estaremos ahí metidos en algo en donde la recaudación de impuestos ya no tenga de dónde cubrirse, y entonces pues o sigues cerrando secretarías y a ver cómo le haces con el aparato burocrático y con los servicios que se tienen que mantener, o simple y sencillamente te ves obligado a inventarte de donde sea pues la posibilidad de cobrar impuestos, o te endeudas, cosa que tampoco están dispuestos a hacer. Pero lo que no se puede simplemente es decir, no cobro impuestos, no me endeudo, no reduzco el gasto público y así me sigo, porque la ecuación pues no, simplemente no cuadra, y si los números no cuadran no hay forma de inventarse de la nada un montón de dinero que hará falta el próximo año, y esto es lo que pues hace que a diputados y senadores se les ocurra pues lo que sea con tal de obtener recursos extraordinarios. Es un problema real, es un problema de números y no simplemente
de pues una declaración de hoy no cobro impuestos, hoy sí cobro impuestos, hoy invento unos y quito otros. No existe una planificación clara en este momento sobre lo que estará sucediendo en una economía que lo dice claramente el propio secretario de Hacienda. Estamos ante una realidad en donde no se va a poder crecer lo que se planteaba originalmente, en donde ya no hay ningún tipo pues de elemento que pueda servirme de contención, y ante esto hay que encontrar un presupuesto lo más austero, lo más cerrado posible, y esto es viable que suceda, Luis. El problema fundamental está básicamente en que para que se puedan cobrar más impuestos tiene que haber más inversión, y en las condiciones actuales, a pesar de los buenos deseos y el entorno al diálogo empresarial, por lo pronto esto no se ve en el corto plazo, Luis. Para que puedas cobrar más impuestos tiene que haber más ingresos, usted tiene que haber lana, si no, ¿de dónde cobras los impuestos? ¿No? ¿De dónde pagas esos impuestos también, Ray? Pues como lo señalas, no se ve, es la peor caída que a final de cuentas los terminará por alcanzar. Veremos cuál termina por ser la decisión y si hay por ahí alguna rendija en donde poder pues hacerse de más recursos. Mientras eso sucede, pues vemos cómo se va reduciendo el gasto gubernamental, haciendo un gobierno realmente muy, muy chiquito, la eliminación de 10 subsecretarías, la de gobernación, la de protección civil y seguridad ciudadana, o sea, ya de plano cosas que uno pensaría son esenciales, recorte, y la pobreza franciscana como eje rector de la cuarta transformación. Y para concluir, Luis, la insistencia en que los recursos deben fluir para sus llamados proyectos prioritarios que no tienen hoy una viabilidad económica. El tema del aeropuerto, el tema, por supuesto, de la refinería y el tema del Tren Maya. En eso tiene que existir. Y Pemex, la joya de la corona. No, y te ves muy, muy generoso con esos tres, porque otro de los que es prioritario, y yo sigo sin entender, es el Parque de Texcoco. 18,000 millones se van a gastar en eso. Yo creo básicamente que simplemente los números están hechos a partir de lo que pues serían deseos de proyectos que pues puedan surtir efecto a largo plazo, pero que en el momento actual lo único que están haciendo es restarle todavía posibilidades de operación al gobierno en lo mínimo, que es lo que requiere la población, y desgraciadamente pues estos que son símbolos cuestan caro, y en este momento le cuestan prácticamente la vida a mucha gente, Luis. Te mando un abrazo, Ezra Chabot, un honor poder platicar contigo siempre, y te seguimos ahí en @IZChabot. Gracias. Muchas gracias, buenos días.